Muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar con el tema de el sistema hexadecimal. ¿Listo? Bueno, entonces, en primer lugar, pues hay que decir que este sistema tiene como número base el número 16. Es decir, que tengo disponible los números del 0 al 15, ¿cierto? Pero entonces, hay que tener en cuenta que este sistema de numeración maneja dígitos del 0 al 9. De allí en adelante utiliza una notación en letras, desde la A hasta la F, ¿sí? Y pues entonces aquí cuando nosotros queramos hacer operaciones y pues digamos vamos a tener que hacer una equivalencia entre estas letras. Entonces miren, del 0 al 9, entonces empezando la A, esta A tiene la equivalencia en decimal el número 10. Si seguimos con la B, vamos a pasar a el sistema decimal, va a ser el número 11. La C va a ser con el 12 y pues así sucesivamente. Entonces la F me va a representar el valor máximo. ¿Listo? El valor máximo, y pues ese es, digamos, otro detalle aquí, es que ya vamos a representar el valor de este valor con una escala de 4 bits. Recordemos que en el sistema octal bastaba con 3 bits para representar el valor. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a mantener lo mismo. Recuerdan ustedes que en el sistema octal habíamos dicho que solo existen 8 dígitos, los cuales van desde el 0 hasta el 7. ¿Listo? De allí en adelante, pues ya se empezaban a manejar otras escalas. Y pues aquí es el mismo caso. ¿Sí? Entonces, aquí el rango iría desde el 0 hasta F. ¿Listo? Y pues cuando ya se pase a otra escala, entonces se conserva lo mismo, 0, 1, 2, bueno, hasta aquí 9, luego empieza la letra A hasta F, con antecediéndole un número 1. Cuando ya se cabe la F, entonces empieza otra vez el ciclo desde el 0, pero en este caso pues ya empezaría contando desde el ¿qué? Desde el 0 hasta la F con el número 2. ¿Listo? ¿Sí es clara esa parte? Sí, profe. Profe, yo tuve una duda en el ejercicio anterior. De pronto a ver si me la resolví antes de continuar, porque me quedó ahí la duda. Listo. ¿En cuál ejercicio? ¿Qué punto? ¿En este, de pronto? En el que hice decimal a octal, en el número Sí, 4. en el número 4, decimal octal. O sea, de estos dos ejemplos que están en la diapositiva o en otra. No, creo que hay otro. A ver, Ah, no, baje, profe, baje un momentico, baje que... En el que dice 2S, en el último, donde dice decimal octal, el que dice 26.435.57. listo. Bueno, ¿cuál es tu duda? Que cómo, que cómo se hace ahí para pasar de decimal a octal en el punto 57. Listo. Bueno, ¿todos tienen la misma duda o alguien sí lo pudo resolver de pronto? Es que yo sé que se hace aparte, primero se hace 264.75 Ajá. y esto da un número, pero entonces 57 también se hace ahí al mismo tiempo, es que no me dio. ¿Y con qué lo estabas comparando para saber si te daba, mejor dicho, te coincidía o no te Con una coincidía? calculadora, miren YouTube y no, eso no da respuesta. Listo, a ver. A ver cómo lo hacemos. Bueno, ven, hagamos una cosa. Sigamos con el tema de hexadecimal y al final hacemos este espacio para asesoría para revisar esa duda. ¿Listo? Listo, bro. ¿Me recuerdas? Bueno.
Listo, sí, sí, por eso era que preguntaba si alguien más tuvo la duda, porque de pronto sí, sí podía ser un poquito ambiguo ese punto. Pero bueno, ahorita lo vemos. Bueno, continuando entonces, vamos a empezar con la parte de la conversión hexadecimal a decimal. Mm, Nosotros entonces tomamos el número en hexadecimal, por ejemplo tenemos aquí el 2AF, ¿listo? Y tal cual como hemos hecho la conversión en los otros sistemas numéricos a decimal, partimos del número y consideramos las potencias, ¿listo? Entonces, aquí pues el punto decimal estaría aquí donde está el número 16, por lo tanto, o sea, bueno, no hay como claridad en esa parte de la presencia de números fraccionarios, entonces empezaríamos tomando este como un número entero. Bueno, entonces, como habíamos dicho también, este número, o bueno, perdón, esta letra, este literal, para poderlo operar vamos a pasarlo a su equivalencia en decimal. Entonces, f es el valor máximo, que entonces va a representar al número 15. Si teníamos entonces que en los dígitos íbamos de 0 a 9 y después comenzaba la A, entonces la A va a representar al número 10. ¿Listo? Bueno, si ya tomamos este f como el número 15, ¿por qué número o por qué potencia lo multiplicamos? O sea, sería 2 por 16 a la 2. Ujú. Listo, eso está bien. Sino que recordemos que siempre tenemos que empezar desde este extremo, ¿listo? De derecha a izquierda. Entonces, por ejemplo, el caso de la f, que sea el 15, esta f o el 15, ¿por qué potencia tocaría multiplicarla? 0. Ajá, por 16 a la 0. El a, que viene a ser el 10, ¿por qué potencia la multiplicaríamos? El 1, profe. 10, ajá, 16 a la 1. Y el 2, como ya dijeron, sería 16 a la 2. Y pues teniendo en cuenta la expresión general, entonces esto es una sumatoria de los productos que están aquí. Entonces, 16 a la 2 por 2 me da 512. 16 a la 1 por 10, 160. Y 16 a la 0 por 15 me da 15. Al final, bueno, hago la sumatoria. Entonces tengo que el número 2AF, ¿sí? En hexadecimal, es igual al número 687 en decimal. ¿Listo? Profe, qué pena una pregunta. Que Sí, no, cuéntame. me perdí ahí. Mm, la F quiere decir 16, la A quiere decir, o sea, el 2, la A y la F es el 16, son los 16, ¿cierto? Profe, coloque la tablita anterior para mirar bien. Listo, listo, listo. Ajá. No, ahí me perdí. Listo. Mira, o sea, todo el número como está ahí, 2AF es un número. ¿Listo? Sino que está en formato hexadecimal. ¿Listo? Entonces, Ah, ya. mira, si nosotros vemos ahí la A, entonces para poderla operar, nosotros tomamos su equivalente en decimal. Entonces, A corresponde al valor de 10. ¿Listo? Y la F, Ya, que lo ya. tenemos aquí al final, al valor hexadecimal, que es el 15. Sino que hay que tener muy Ah, presente eso. O sea, estos son números, pues entre comillas, ¿no? Pero ya al momento de realizar las operaciones, entonces el literal lo reemplazamos por su equivalencia en decimal. mm, ¿Sí? sí, ya, profe. Ujú, ya entendí. Listo, Gracias. listo. Vale, con gusto. Listo. Entonces, miren, hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? No se dejen confundir y de pronto recuerden que, o sea, los dígitos van hasta el 9 y de ahí empiezan las letras desde la A hasta la F, ¿sí? Entonces ustedes, pues ya de pronto ya mecanizando un poco más esto, pues ya empiezan a distinguir, bueno, que la A es el 10, la B es el 11, bueno, cosas así. Si no, arrancan desde el 9, entonces dicen, bueno, A es el 10, B es el 11, C es el 12, D es el 13, y ahí van construyendo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, otro número. Tenemos el 356 en base 16 y hacemos exactamente lo mismo. Entonces, tomamos el dígito 6, lo multiplicamos por la primera potencia, que sería 6,
por 16 elevado a la 0. Continuamos con el siguiente dígito, que sería el 5. Bueno, aquí tengo un error de digitación, aquí es el 5. 5 por 16 a la 1. Y finalmente tendremos aquí el 3 por 16 a la 2. Y hacemos lo mismo. Entonces, 16 al cuadrado por 3 da 786. 16 a la 1 por 3, 80. Y 6 por 16 a la 0, 6. Realizamos la suma. Entonces al final decimos que el número 356 en hexadecimal es igual al número 854 en decimal. ¿Listo? ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señor. Vale, chicos. Entonces, por favor, chicos, anoten estos dos ejemplos para que los desarrollen, pues, en casa, ¿vale? Para que ir afianzando esto de la conversión a decimal. Profe, esa operación está mal. Tiene otro ¿Cuál está? resultado. ¿Esta? Sí. Es que este 3 está mal escrito, aquí es un 5. Ah, ya. Sí, por eso les decía que hay un error de digitación. Después cuando ya se las suba, ya corrijo esto y se las vuelvo a subir. Profe, ¿Sí? qué pena, es que en las anteriores diapositivas no, Ujú. yo no copié los ejercicios, no sabía que había que subirlo a la plataforma, a la clase hoy. Ah, listo. Bueno, entonces ahorita en la asesoría me recuerdas y me regreso para que le saques un pantallazo o algo. Bueno, profe. ¿Listo? ¿Ya todos tienen estos dos ejercicios? No, profe, un momento, es que estaba verificando la respuesta, ya que, pues no da, no es 854 de todas formas. De todas formas, ¿no da? No, pues ahí yo lo sumé y no da 872. Listo. Bueno, ahorita mientras van anotando lo voy a verificar. Ah, sí. No, eso tengo que corregirlo. Aquí está, este número de aquí no es 786, sino 768. O sea, el resultado, la respuesta sí está, esta sí da 854, sino que aquí está volteado el número. Aquí es 768 más 80 más 6 y sí da 854, perdón. ¿Profe, hacemos eso aquí una vez o luego? No, no, no. Luego, luego. Por eso les preguntaba si ya los tenían anotados para continuar. ¿Listo? ¿Ya todos ahí? Sí, señor. Listo, chicos. Bueno, continuemos. Entonces, ahora vamos a ver cómo es la conversión de decimal a hexadecimal. ¿Listo? Entonces, al igual que como en otros sistemas, podemos utilizar el método de las divisiones sucesivas. Entonces aquí tenemos el caso del número 214. Entonces en este caso vamos a hacer las divisiones sucesivas con el número 16, ¿sí?
Entonces, 214 si lo dividimos entre 16, bueno, tenemos, bueno, 1 por 16 a 21, me da 5, 54. ¿Listo? Aquí bajo el 4, 54. 3 por 6, 18 a 24. Quedan 6 y pues bueno, llevo 2. 3 por 1, 3 y 2 que llevaba 5 a 5, 0. Entonces me queda, la división me da 13 y el residuo me queda 6. Ahora hacemos la división de 13 dividido entre 16. Bueno, no alcanza, queda en 0 y el residuo entonces quedaría el mismo 13. Entonces, al igual que en los otros sistemas, cuando nosotros hacemos uso de la técnica o el método de divisiones sucesivas, entonces empezamos a armar el número tomando el bit más significativo desde abajo hacia arriba. ¿Listo? Eso sigue siendo igual para la división sucesiva. Entonces, en este caso tenemos un 13 y tenemos un 6. Pero entonces recordemos que estamos en el sistema hexadecimal y que del 9 en adelante ya no tenemos directamente dígitos, sino tenemos literales. Entonces, bueno, les decía que podemos partir desde la A, pues como para ver hasta dónde llegamos. Entonces, A sería el 10, B sería el 11, C sería el 12, D sería el 13. Entonces, este 13 va a ser el literal D. Por lo tanto, el número 214 en decimal va a ser igual a D6. ¿Listo? A D6 en hexadecimal. ¿Sí es clara esa parte, chicos? Sí, entonces se divide 214 entre 16 y eso da 13, más el Ajá. residuo de 6. Ahí Ajá. va quedando el residuo, listo. Después ese resultado 13 se divide otra vez y ya da 0 y el residuo quedaría 13. Entonces empieza de 13 hacia arriba, como quien dice de abajo hacia arriba. Ajá. Y ahí sí ya se mira la tabla y que compara cada número, se pone. Exactamente. ¿Sí, chicos? ¿Claro para todos entonces? Sí, profe. Vale, chicos. Bueno, entonces veamos este otro ejemplo. Entonces tenemos el número 1869 y pues lo vamos a pasar a hexadecimal. ¿Listo? Entonces, tenemos, bueno, 18 a 16 por 1, me quedaría 2, bueno, queda 26, otra vez el 1, entonces me quedaría 9 creo, sí. Bueno, entonces aquí, bueno, 6 por 6, 36, ¿qué es? A 39, queda 9, llevo 3, 6 por 1, 6 y 3, 9, entonces ya me queda, perdón, 8. No, sí me daba 10, sí, pensé que estaba con 10 sobra 1, entonces aquí tengo el 13 que viene a ser el residuo. Siempre, o sea, en este caso, pues a diferencia de del sistema que hicimos en octal, vamos a hacer la división, o sea, no siguiendo con la coma, sino hasta que, pues, digamos, no se pueda dividir más, la parte entera. Nuestro primer residuo es el 13. Ahora sí, 116. Sí, entonces, bueno, aquí iría 7, entonces 7 por 6, 42, a 46, 4, llevo 4, 7 por 1, 7 y 4, 11, a 11, 0. Queda ese residuo 4. 7 a 16 no me alcanza, entonces 0 y el 7 baja, queda como residuo. Entonces lo mismo, empezamos de abajo hacia arriba solo tomando los residuos. Entonces sería 7, 4 y este 13, recordemos, bueno, del ejercicio anterior, que pues hace referencia a la letra D. Entonces el número 1869 en decimal va a ser igual al número 74D en hexadecimal. ¿Sí es clara esa parte, chicos? Sí, profe. Vale, chicos. Ahora entonces vamos a pasar a la parte de conversión de binario a hexadecimal. Entonces, esto también es muy similar a la conversión del sistema octal. Profe, qué pena, qué pena. Te Sí, puedo sí, dar un cuéntame. momentico, es que voy copiando y Ya, listo, mirando, listo. entonces. Profe, en ese sería D, 74D, ¿sería la respuesta? Sí, 74D. Ajá, recuerden que vamos de abajo hacia arriba.
Ah, eso era lo que no había visto. Vale, pues, ya. Gracias. ¿Listo? Ah, bueno, listo, chicos. Listo, entonces les decía que aquí en la parte de binario hexadecimal es muy similar a la parte octal. Entonces, partiendo del hecho de que en octal nosotros podíamos cubrir los dígitos de 0 a 7 con 3 bits. Y cuando hacíamos esas conversiones, hacíamos grupos de números binarios en grupos de 3 para ver su equivalencia. Entonces, acá en hexadecimal, por la tabla, nosotros vimos que acá la escala ya es de 4 bits. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar este número y vamos a empezar a formar números de 4 bits. Pero como este número es entero, entonces empezamos desde aquí, asumiendo que aquí está el punto decimal, y empezamos a formar grupos de derecha a izquierda. ¿Listo? Entonces aquí en esta primera parte, estos primeros 4 números, tendríamos 0101, o bueno, 0101, lo ponemos aquí. Luego el siguiente número sería, bueno, estos 4 unos, listo. Y me queda este 101 de aquí. Listo. Recordemos entonces para completar la escala, le aumentamos un bit de 0 al extremo izquierdo. Entonces este número quedaría como el 0101, ¿vale? Bueno, aquí entonces este primer número, el 0101, si nos vamos a la tabla, y de hecho pues después ya la mecanizan, el 0101 es el 5. Entonces este 0101 es el 5. Este valor de 4 bits completamente lleno con los unos, entonces viene a ser el valor máximo, por lo tanto ese valor sería el literal f, ¿sí? Y acá este 101 pues es el mismo que tenemos acá, entonces sería otro 5. Al final entonces este número binario, ¿sí? Ya tomando cada grupo de hexadecimal, va a ser igual al número 5f5 en hexadecimal. ¿Sí es claro, chicos? Profe, pero ese 101 no se convierte en 0101. Sí, no, o sea, lo ponemos ahí como para agruparlo, para completar el número de 4 bits, pero por ejemplo, el 0101 en 4 bits, ese es el mismo 101 en 3 bits, o sea, sigue siendo el número 5, ¿sí? Sino que aquí es como para completar el grupo simplemente, ¿sí? En caso de ser necesario. Pero de todas formas sigue siendo el 101. Sí, ajá. Es como si yo les dijera, bueno, escribir el número binario 1 con un bit. Entonces ustedes ponen un 1. Si yo les dijera, pongan el número 1 binario con 2 bits, entonces sería 01. Si le digo con 3 bits sería 001. Si lo digo con 4 bits sería 0001. ¿Sí? Sigue siendo el mismo número, sino que dependiendo en la escala en la que se utilice, pues toca rellenar los espacios para completar la escala de bits. Pero tal como lo dijiste, entonces el 101 viene a ser lo mismo que el 0101. Sí, ese valor 0 pues realmente es para completar el bloque, digamos, de 4 bits, pero no hace ninguna diferencia. Caso diferente sería que si yo ese 0 lo pusiera aquí al final. Eso sí ya me da un número completamente diferente, pero eso no se hace. O sea, se hace es como para completar simplemente acá, donde ese valor pues sea un valor nulo. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Vale. Perdón. Bueno, continuando entonces, vamos a ver la conversión de hexadecimal a binario. Entonces, sería exactamente igual. Partimos del número, por ejemplo, este número que tenemos aquí, el 4F5B en hexadecimal. Y dígito a dígito ponemos su equivalente en binario. ¿Listo? Entonces, del sistema octal, ustedes recuerdan que el 100 es el número binario 4, ¿cierto? Pero entonces, como estamos en 4 bits, entonces sería el 0100. ¿Listo? Ahí tenemos el 4. F ya dijimos que es el valor máximo, por lo tanto sería 4 unos. Aquí lo tenemos. El 5, que lo hemos venido utilizando bastante, entonces sería el 0101. Y B, que B hace referencia al número decimal 11, ¿sí? Y si el 11, pues bueno, lo pasamos a binario, viene a ser este, el 1011. ¿Listo? Pasando aquí a otro ejemplo. Entonces tenemos el 9F2. Entonces 9 en binario es este número de aquí, el 1001. F, que ya lo conocemos, que son todos los unos. Y 2, entonces como les decía, mire, 2 simplemente es el 10, pero como estamos en escala de 4 bits, entonces sería el 0010.
Y de esa forma, entonces, ya tenemos que el 9F2 va a ser igual a este número de aquí, en binario. ¿Sí es claro? Sí, profe. Recopiamos, profe. Ah, bueno, listo, listo, chicos. Profe, ¿es 9F2 o 92F16? 9F2. El de Aquí hay abajo. otro. El de abajo también es 9F2, sino que ahí tampoco no. Como está convertido a PDF, no me había dado cuenta. Pero ya, ahora, como digo, ahora ya con estas observaciones ya lo corrijo y ya lo subo a la plataforma bien. Profe, una preguntita. Sí, Eh, cuéntame. pues fuera de esto, ¿no? Es que aquí en Unidad tengo sistemas digitales diurno. ¿Cómo hago Ajá. para cambiar eso? Ah, no, Para no, que- es que de hecho, pues bueno, hubo un error desde Univida, cargaron todos los estudiantes en esa asignatura. Sí, pero, o sea, digamos que en la carga como tal, en las notas, sí hace diferenciación entre diurno y nocturno, pero el material va a estar disponible tanto para ustedes como para sus compañeros del diurno en ese grupo. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Y, por ejemplo, usted no puede activar la automatrícula, pues por lo que yo le contaba de rato que no me aparecen las matrículas en la plataforma, y en otra materia que no me aparecía así, pues el ingeniero me activó la automatrícula, pues nos dio la contraseña y simplemente fue ir a buscar el curso en la plataforma y ya. Ah, listo. Pues, No, lo tuyo ya está solucionado, lo tuyo ya aparece. Pues ahora, si algo ¿ah, ahorita sí? al final de la clase revisas. Ajá, Ah, bueno, gracias. listo. ¿Y ahí usted va a Christopher, estar, ¿cómo? usted está subiendo las clases que están grabadas ahí o solo con el link que nos mandó al grupo? No, pues ahorita ya les estoy subiendo, sino que pues como eso se toma un tiempo en que se graba, en que se sube al Drive, y luego mientras uno lo sube a YouTube y cuando uno ya tiene el link habilitado, pues ya lo sube a la plataforma. Vale, dije, gracias. Vale. Profe, ¿las diapositivas también las subir? Sí, Porque esas no ya se las me voy a da. subir, sino que esta Ah, pues la bueno. voy a corregir y la subo. Ah, la anterior ya la subí. Sí, la anterior no recuerdo, si no, pues igual ahorita más tarde me pongo a actualizar eso de la plataforma. Ok, gracias. Vale. ¿Listo, chicos? Listo. Bueno, listo. Continuemos. Listo, entonces, listo. Bueno, veamos algo de la codificación BCD. Entonces, bueno, por eso les decía que es importante poner el subíndice para indicar en qué sistema numérico o qué es lo que estamos representando allí. Porque aquí aparece el BCD que aparentemente es binario, ¿cierto? Pero ahorita que lo expliquemos, pues vamos a ver que no necesariamente es así. ¿Listo? Bueno, BCD hace referencia, o sus siglas, a pues una codificación binario decimal, ¿sí?
Pero entonces se utiliza para, como les digo, para representar dígitos decimales con código binario. ¿Listo? Y pues teniendo en cuenta eso, la escala de BSD tiene 10 dígitos. ¿Listo? Y pues digamos que en términos prácticos pues resulta muy fácil hacer esta codificación con esto. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Para codificar el número 892 en BSD. Si nosotros lo pasáramos este a decimal, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, pasarlo De decimal a binario. de decimal a binario. No, pues ¿Cómo sería, chicos? ¿Qué tendrían que hacer con este número para pasarlo a binario? toca dividir, ¿no? Toca Ujú. dividirlo entre dos. Empezarlo a dividir y el residuo, pues así como una división, una escalerita. Ajá, exactamente. Entonces tocaría hacer eso, o bien utilizar el método de las potencias, ¿sí? Para pues empezar a sumar hasta que me dé el valor que quiero convertir. Pero bueno, entonces tocaría hacer una de esas dos opciones. Ahora, entonces, en el caso de la codificación BSD, lo que vamos a hacer es tomar dígito por dígito, ¿cierto? Y lo vamos a convertir a binario, cada dígito. Pero entonces recordemos que aquí entonces hay 10 dígitos. Recordemos también entonces que nosotros con 3 bits podíamos representar números del 0 al 7, pero como tenemos 10, entonces tenemos que aumentar otro bit. O sea, vamos a codificar en una escala de 4 bits. Entonces, el número 8 en 4 bits es este número 1000, el 9, el 1001 y el 2 sería el 0010. De tal manera que el 892 en decimal en BCD vendría a ser este número, el 1000, 1001, 0011. Si ustedes hacen el ejercicio de convertir el 892 a binario, ese número no les va a dar ni medianamente parecido tampoco, ¿sí? Por eso es que les digo, o sea, la notación es igual en escala de ceros y unos, pero digamos, pasar el número al sistema binario es una cosa y BCD es otra cosa, a pesar de que los dos trabajen sobre el mismo sistema binario, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí tenemos que, como ya dijimos, vamos a representar los valores 10 dígitos, o sea, números de 0 a 9, con 4 bits. Por lo tanto, al utilizar estos 4 bits, van a haber números que no van a estar incluidos, o sea, no van a ser parte de la codificación BCD. ¿Cuáles serían esos números? Por ejemplo, el 10, ¿sí? Que es este número en binario, el 11, ¿cierto? El 12, el 13, el 14 y el 15 no se utilizaría, ¿cierto? A pesar de que estamos en 4 bits. Entonces, lo mismo, recuerden que para este se utilizan 10 dígitos del 0 al 9, sin utilizar estos números porque están por fuera de ese rango, ¿vale? Entonces, miren, aquí está lo que hablábamos. Aquí tenemos un ejemplo. 256 en binario es este número de aquí. ¿Listo? Ahora, el 256 en BCD, si lo empezamos a dividir dígito por dígito, entonces tenemos que el 2 es el 0010, el 5 va a ser el 0101 y el 6 va a ser el 0110. ¿Sí? Como ven, estos dos números son muy diferentes, pero están codificados bajo un sistema binario. Este en el sistema de numeración binario y este en el sistema de codificación BSD. ¿Sí es claro esa parte? Sí, profe. Vale, chicos. Bueno, código de acceso a 3. Profe, se vuelve un momentico, porfa, para Ah, apuntar ese último pedacito. listo, listo. Ujú.
Ese era de decimal a binario, ¿cierto? Sí. Ah, sí. El primero sí. Ujú. Por eso les decía que es importante poner el subíndice para saber a qué resultado o en qué sistema de numeración nos estamos ubicando. ¿Listo? Listo, profe. Listo, chicos. Bueno, el código exceso a 3. Entonces aquí, bueno, primero tener en cuenta lo siguiente, ¿listo? Partimos de la codificación BSD, ¿sí? Para hacer la construcción del número en exceso a 3. Entonces, ¿cómo se empieza esto? Al número BSD, ¿sí? O sea, sabemos que el número BSD entonces sería de 0 a 9, ¿cierto? A ese número le sumamos 3, ¿listo? A estos dígitos de aquí. Entonces, miren, 0 más 3 sería este número de aquí. Si ustedes ven en binario, el 0011 viene a ser el 3. Si yo digo aquí al 1, ¿cierto? A este 001 le sumo 3, pues me va a dar este número de aquí, el 4, ¿vale? Y así se va construyendo el sistema exceso a 3, ¿sí? Como su nombre lo indica, es sumarle el 3, pero ¿a quién se le suma el 3? Al número BSD. Entonces, si ustedes recuerdan del sistema BCD, contando con 4 bits, ¿cuáles números eran los que no utilizamos? ¿Cuáles números no tomamos? Del 10, Y la 15. 11 Ajá, al 15, sí. listo, muy bien. Ahora tengamos en cuenta que el exceso a 3 depende, o bueno, se deriva del BCD. Si ustedes ven esta tabla de numeración aquí, ¿cierto? ¿Cuáles números no estarían en el exceso a 3? Como los... El 10, el 11. Del 6 en adelante, ¿no? ¿Del 6 en adelante? O del 5, pues se le suman 4. No, se Porque le suman está, 3. Se le está suman el 3. 3, Del 7 en adelante. Del 7 en adelante. porque es que está, vea, está en, o sea, para leer 3, ¿no? Entonces sería, está el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12. El El 13, 12 el está, 14. el 13, el 14 y el 15 no están. Si lo vemos en exceso 3, el 14 sí está. Porque es que está, vea, empecemos desde arriba. Sí, 0011 es 3. 3, ¿cierto? 3, Ajá. después sigue el 4, después 4, 5, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ajá. Listo, entonces Eh, desde el 13 hasta el 15, dicen ustedes, ¿no? y no está el 15, no está el 13, no está el 14 y no está el 15. Listo. ¿Solo esos tres números estarían por fuera del exceso 3 o cuáles otros números? El 1, el 2, Listo, el 1, el 2. ¿Algún otro o ya no más? el 0. El 0. Ajá. Pues miren, desde el punto de vista superior vemos que el primer dígito en el BCD es el 0, pero en el exceso a 3 el primer dígito es el 3, ¿cierto? Entonces, como ya lo dijeron, entonces no estaría el 0, no estaría el 1, no estaría el 2. ¿Listo? Y de la parte inferior, entonces el número máximo acá es el 9, y pues en exceso a 3 el número máximo sería el 12, ¿no? Entonces también no estarían el 13, el 14 y el 15. ¿Sí es claro para todos? Sí, señor. Listo, muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Creo que ahí no, la verdad no. Por ejemplo, el 3 se le Ajá, suma, usted me dice que 3, ¿no? El decimal, digamos, todo el ejemplo del 3, el decimal 3, ¿no? Ahí ajá. cómo es que se le suman los 3 en el BCD.
Ah, listo. Miren, o sea, por definición, lo que se hace es tomar el BSD, ¿cierto? Y a este BSD sumarle un 3 binario, ¿cierto? Pero pues igual, o sea, esa equivalencia lo podemos hacer con la suma sobre el número decimal, ¿cierto? Igual es que todavía no hemos visto esa parte de la suma, pero el principio de esta codificación es eso, que yo tomo un número BSD y si lo quiero pasar a exceso a 3 le sumo 3 al número BSD y ya tengo mi código en exceso a 3. ¿Listo? Entonces, miren, si yo tuviera el cero aquí el cero decimal, si yo le sumo 0 más 3, ¿qué número te da? Sí, 3. El 3, listo. Entonces, miren, el cero es este número en BCD, pero en exceso a 3 sería el 3, ¿cierto? Si yo busco el 3, en BCD viene a ser este número. O sea, este número es este mismo número, ¿vale? Pero entonces, como les digo, o sea, se supone que el exceso a 3 parte del BCD. Entonces, una forma de hacerlo en este momento que todavía no hemos visto la parte de la suma, es empezar de que el BCD solo maneja 10 dígitos. ¿Cuáles son esos 10 dígitos? Los números que van del 0 al 9. Ahora listo, tengo ese BCD. Si yo quiero convertir un número en exceso a 3, ¿qué es lo que hago? Tomo el número BCD y le sumo a 3. Por ejemplo, digamos yo digo, bueno, el número 5. El número 5 en BCD es este número de aquí, ¿no? El 0101. Ahora yo digo, ese 5 lo quiero convertir en exceso a 3. ¿Qué puedo hacer? Sumarle 3. Entonces sería 5 más 3, 8. Entonces busco el 8 sería este número, el 1000, ¿cierto? Entonces el 5 en BCD es 0101, pero en exceso a 3 sería el número 1000, ¿sí? Porque ya hicimos el ejercicio, que es simplemente sumarle 3 al dígito en BCD y después, bueno, para este caso, hasta que lo mecanicen, sería buscar en la tabla y ver cuál es ese valor y ponerlo aquí, en exceso a 3. Profe, o sea que primero para pasar de decimal a exceso 3 lo tengo que pasar. Bueno, le sumo, lo paso a BCD y ya después sí lo paso a exceso 3. Bueno, o sea, por eso les digo, según, por definición, eso es lo que tocaría hacer. O sea, pasarle el decimal a BCD y a ese número BCD sumarle 3 en binario. Es decir, por decir algo, a este 2 le tendría al 0010, tendría que sumarle el 0011. ¿Listo? Y el resultado de esa suma me va a dar este número. Y ese número va a ser el exceso a 3. Ah, ya, Pero, ya, ya. pero Entendí. directamente también funciona. O sea que el BC directamente es el 0010. Lo que hacemos es buscar directamente, digamos, ahí lo que valga el 5, que es el 001, 0101, ¿cierto? Ajá. Ya. Por eso les digo, por la definición tendríamos que hacer, como ya lo dije, o sea, tomar el número en decimal, convertirlo a BCD y a este número sumarle 3, es decir, sumarle 0011. Por decir, a este 5 también, 0101, sumarle 0011, sumarlo, ¿listo? Y el resultado de esa suma, pues es el exceso a 3. Ahora, la otra forma entonces sería, listo, yo digo, quiero convertir el 5 en BCD, ya sé que es el 0101. Ahora digo, ese 5 lo quiero convertir en exceso a 3. Puedo entonces tomar este número y sumarle en binario el 0011 o decir 5 más 3 me da 8. Entonces el resultado de esa suma se tiene que cumplir. Entonces, si yo tomara este 00, bueno, perdón, este 0101 más el 011, me debería dar 1000, ¿cierto? Pero entonces yo digo, 5 más 3 es 8. Entonces, si aquí me dio 1000, 5 más 3, 8, debería darme también 1000. Yo voy aquí al 8 y efectivamente también me da 1000. ¿Listo? Entonces, por eso les digo, si quieren, lo pueden hacer por la definición general, o sea, tomar el número BCD en binario, bueno, en notación binaria, sumarle el 3 en binario y el resultado es el exceso a 3. O tomar el número decimal, sumarle el 3 en decimal y el valor que tenga ahí va a ser el valor que yo necesito en exceso a 3. ¿Sí? Ah, ya, listo, profe, entendido. Pero hay una forma de pasar de decimal a exceso 3 directamente, ¿no? Pues tendrías que pasar por BCD y sumarle el 3 y ya queda en exceso 3. Ah, vale. O pues la otra, lo que les digo, tomar el número decimal, sumarle 3 y ese es el número de exceso a 3, cuando lo pase pues a binario. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿Para todos? Sí, profe, sí. Listo.
Bueno, chicos, bueno, de momento dejamos aquí, pues porque este tema, este del código Gray, sí requiero más atención, requiero más tiempo para explicarles ese. Entonces vamos a aprovechar ahorita el espacio para aclarar la duda que dijeron sobre el ejercicio del taller que habíamos dejado. ¿Listo? Sí, señor. Vamos, entonces regresemos. ¿Cuál era el ejercicio? Era este segundo, ¿cierto? Sí, profe, sí. Profe, ¿nos puede repetir cuáles son los ejercicios que hay que hacer? Ah, listo, ¿verdad? Bueno, primero esa parte, entonces esperen un momento. Bueno, los ejercicios son desde aquí. Estos son los primeros. Este 459, ese lo hicimos en clase. Entonces son estos números de aquí. Listo, profe, eso ya. ¿Listo? Espere, profe, espere, que no copie, pre. Ah, ya, listo. Tiene una pregunta ahí. Ujú. Ese ejercicio que es 167.265, Ajá. desde el 0 hasta, bueno, 012, o sea, 7, es que 7 por 8 a la 0 y hasta 2 en el 1. Y hacia el Sí. otro lado sería 2 por 8 a la menos 1 hasta, ¿qué? 6 por 8 a la menos 3. 5 por 8 no, a la menos 3. 5 por 8 a la menos 3. Ah, sí, perdón, lo he hecho al contrario. Sería 2 por 8 a la menos 1, más 6 por 8 a la menos 2, más 5 por 8 a la menos 3. Sí, Ujú. gracias. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya lo anotaron? ¿Sigo con el otro? Sí, profe, sí. Listo. Entonces el otro ejercicio está... El otro ejercicio son estos dos. En ese es que tengo duda yo, profe, en el 2647 5.57. Es que, bueno, el primero, el 452756, se resuelve normal, ¿no? Dividiendo y todo como usted nos dijo. Y ahí Ajá. da el número, da el Sí, octal ahí. sí. Pero el otro, Ajá. no sé, o sea, yo, digamos, dividí, por ejemplo, hice primero, cogí el 26475 y lo pasé a octal normal y me dio un número. Y ese Listo. 57, ¿cómo se hace? ¿O se pone todo al mismo tiempo? ¿Cómo? No sé. Listo. Entonces el 57 o el punto 57, ¿cierto? Eh, si nos vamos a esta tabla de aquí, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos con esa parte decimal? Multiplicarla por 8, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer ese 0,57, lo empezamos a multiplicar por 8, ¿cierto? Y empezamos a sacar la parte entera. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos 0,57 por 8, ¿cuánto les da? 4,56. Listo, 4,56, ¿no? Bueno, entonces sacaríamos ese primer entero que sería el 4. Bajamos otra vez el 0,56. Ahora, 0,56 por 8, 4.48. listo, 4,48. Listo. Ahora sí, 0,48 por 8. 3.84. 3,84. Sí, señor, 3.84. Listo. Bueno, hagamos uno más y listo. Entonces, 0,84 por 8, ¿cuánto te da?
6.72. 6.72, listo. Bueno, hagámoslo hasta ahí nomás. Muy bien. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. La técnica que utilizaste está bien. Entonces, primero se resuelve la parte entera, como ya lo dijiste, se hace a través de una división sucesiva con el 8. Y al final, entonces tomamos los números de abajo hacia arriba, viendo el bit más significativo al menos significativo. ¿Listo? Eso para la parte entera, ¿vale? Ahora, para la parte decimal, ¿cierto? Para la parte decimal, aquí estamos tomando el concepto que se utilizaba en la conversión binaria, ¿listo? Entonces, en la conversión binaria nosotros empezábamos a hacer esas multiplicaciones y sacar la parte entera. Pero en esa parte binaria nosotros, esas multiplicaciones, nosotros tomábamos el valor más significativo de arriba hacia abajo, ¿listo? Entonces, la parte decimal de ese número hasta donde lo hicimos quedaría 0.4436, ¿sí? Sí, pero igual, bueno, sí. Y la parte entera, pues el número que te haya dado cuando hiciste la conversión. Profe, ¿cuánto fue que nos dio? Eh, 0,4436. Si está bien hecha la multiplicación, pues sí, eso debería dar. 44.36. Listo. Y la otra me dio, o sea, entonces, a ver, nuevamente, Ujú. cogemos el número de la izquierda y le hacemos la división así Bueno, la como la parte hemos hecho, entera la hacemos la división normal. la división normal. Y la Sí. parte decimal ahí, el punto 57, ¿hacemos lo Ujú. mismo? No, el punto 57 lo empezamos a multiplicar por 8. Ah, lo empezamos a multiplicar por 8. Ah, ¿lo estabas dividiendo? No, multiplicando. No, era multiplicando. No, pero multiplicando te da esa parte entera. No, por eso, pero espera, a ver. Ujú, Entonces, si yo comienzo entonces a hacerlo con ujú. 0.57, ¿cierto? Sí, Por 8. sí. Ah, ya, Ujú. ya le entendí. Entonces, claro, al principio me da 4,56 y después entonces ese punto 56 vuelvo y lo multiplico por 8, ¿cierto? Sí, ajá. Y después de esos residuos, ¿lo multiplico por 8 nuevamente o...? Sí. O sea, el objetivo es sacar la parte entera, no de esos números. Entonces las vas sacando, la vas sacando. Y cada Sí. vez que te quede una parte decimal, lo vas multiplicando por 8. Pero entonces por esto decía que ese lo vamos a hacer aquí, es nomás con 4 cifras. Hay números que ya llega a un punto que ya no tiene más parte decimal, pero hay otros que siguen infinitamente. Es que es el problema, es que yo me confundí. Hasta cuándo uno sabe hasta cuándo uno sabe cómo multiplicarlo por 8? Listo. Pues eso depende, digamos, del escenario de la construcción del número que se quiera hacer. Por ejemplo, digamos, si yo en el parcial les pusiera un número así, yo les diría, por ejemplo, con cuatro dígitos decimales. ¿Listo? Entonces ustedes ya saben que esa multiplicación solo la hacen 4 veces y ya. Porque si no, ese número se sigue, lo que les digo. De hecho, hay unos dígitos que, bueno, ustedes empiezan a sacar las partes, llegan a un punto y se empiezan a repetir otra vez. Y así, y se sigue cumpliendo ese ciclo. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir, bueno, tomen este número hexadecimal y conviértalo solo con 4 dígitos decimales, 4 dígitos fraccionales. Entonces, ustedes esto solo lo hacen 4 veces y ya lo tendrán convertido. ¿Sí es claro? Sí, profe. Bueno, esos números que quedan ahí, que me quedaron, que van quedando, Ujú. esos después los Listo. multiplico, No, digamos, no, no, por 8. no. Listo. Digamos, bueno, por eso decíamos el ejercicio. Entonces, la primera multiplicación te daba 4.56, de ahí sacábamos el 4. Luego Sí. bajábamos el 0.56, lo volvías a multiplicar por 8 y daba 4.48 de donde sacábamos la parte entera, Ajá. 4. Ahora sí, Sí. 0.48 por 8 daba 3.84. Sacábamos esa parte entera, el 3. 54. Sí. Luego, 0.84 por 8 daba 6.72 y sacábamos esa última parte entera que es el 6. ¿Listo? Ajá. Ahora, Ay, entiendo. Sí, ajá, sí, siga. entonces ahí el bit más significativo sería el primero, el 4, y el menos significativo sería el 6. Profe, pero el resto, lo que ya cogió de la entera, que es el 26,475, ese número, ¿qué? O sea,
lo une con lo otro, no, ahí me perdí. Ajá, exacto. Entonces, ¿Lo une? sí, claro, o sea, sería bueno, supongamos que les dio un número cualquiera, digamos, les dio 342, digamos, esta parte entera. Entonces, 342 punto, lo que acabamos de hacer ahorita. Entonces quedaría 342.4436 en octal. Profe, pero Saco todas entonces, las enteras y las pongo ahí, todo lo que me dio entero. Todo lo que te den el profe, entero. Al ¿Sí? multiplicarlo por 8, y todo lo que saqué, los enteros los pongo ahí. Sí. Los 4 enteros que saqué. Ajá. Pero entonces, Mm. por eso les digo. Entonces, miren, para la parte entera, entonces decíamos que tomábamos ahí, como siempre, la división sucesiva, el número se arma de abajo hacia arriba, para la parte entera. Para la parte decimal, entonces empezamos a hacer multiplicaciones, ¿cierto? Sucesivas también. Y entonces ahí el bit más significativo va a ser la primera multiplicación y el último valor pues va a ser el menos significativo, ¿sí? O sea, que como decíamos al principio, para que lo recordara, en la división tomamos el número de abajo hacia arriba y en la multiplicación lo tomamos el número de arriba hacia abajo, ¿sí? sí, pero es que, bueno, yo estoy confundido en el pedacito donde, bueno, nosotros sacamos el 56, hablo del decimal, ¿ya? Del punto 57 que sacamos. Listo. Sí, sí, El sí. Ajá. 456 que dejamos el 56. El Sí. 448 que dejamos 48. El Ajá. 3.84 que dejamos 84. Y Ajá. el, y el 6.72 que dejamos el 72. ¿Qué hago con estos números? ¿Todos esos números los uno o cómo hago para sacar ese No, 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 decimal no, ahí? no, 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 no. O sea, el punto 72 ya lo dejas ahí, porque a nosotros nos interesa es la parte entera. Entonces, del 4.56 la parte entera es el 4. Del 4.48 el 4. Del 3.84 el 3. Del 6.72 es el 6. ¿Cierto? Entonces, tomando el mismo principio de buscar el bit más significativo del menos significativo, entonces, como les digo, tomando solo esos números enteros, tengo que mi primer número entero es el 4, el segundo es el 4, el tercero es el 3, el cuarto es el 6. ¿Listo? Entonces, la parte decimal me quedaría 0.4436. Ah, ya entendí, ahora sí. Yo creí que tomara los de la derecha, de la coma. Se toman de la No, no, izquierda, de no, la no, no. coma. No, no, no. Esperen, Listo, mejor bro. dicho, esperen. Sí, 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 sí. ya le comprendí, sí, 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 sí. Si no, pues lo hago aquí para que lo vean todos. Eso, profe, mejor. Mucho mejor. Sí, Bueno, mejor listo, chicos. hagámoslo. Entonces, miren, esto empieza así, ¿vale? Entonces, tomamos nuestro número, el 0, el punto 57, uy, perdón, 67, 57, ¿listo? Y entonces lo multiplicamos por 8, entonces 0,57 por 8, ¿cierto? Y esto, según lo que acabamos de hacer, me daba, bueno, perdón, aquí más, 4.56. De ese número sacamos la parte entera, que es el 4, ¿listo? Ahora, de aquí, entonces, como ya tomé el 4, entonces me queda el 0.56. Entonces, 0.56 y lo multiplico por 8. Por 8. Entonces, aquí esto me da 4.48. 4.48. Vuelvo y saco la parte entera, que en este caso sería otra vez el 4. ¿Listo? Lo vemos acá. Entonces, ahí la parte decimal que me queda es 0.48. 0.48. Otra vez lo multiplicamos por 8. Eso dio 3.84. 3.84. Entonces, la parte entera, ¿cuál es ahí? El 3. Exacto, es el 3. Muy bien. Entonces, aquí me queda esta parte decimal que sería el 0.84. Y lo multiplicamos por 8 otra vez. Esa multiplicación me da, entonces, me dio 6.72. 6.72. Vuelvo y saco la parte entera. Y la parte entera en ese caso sería el 6. ¿Listo? Listo. Entonces empiezo a ver el bit más significativo que sería este 4 y el menos significativo que sería este 6.
Entonces, ese número, el 0.57, ¿cierto? Ese número sería igual al número 0. Entonces empezamos 4, 4, 3, 6, en su parte decimal, pues transformado a octal. ¿Listo? Profe, bueno, listo, para que de una vez lo complete. A mí me dio el de la parte izquierda, el número normal, me dio de abajo hacia arriba, no es que se coge 6, 3, A ver, 5. espérame, repíteme el número, por favor, el número original. El original Ajá. es 26475, 26475, Bueno, hasta ahí. 57. Bueno, digamos la parte entera nomás. Entonces, 26,475. Entonces, en tu división, ¿cuánto te dio? Me dio 63553. 63553. Eso. 63553. ¿Todo ese número o no? No, solamente el primero. Ya, hasta ahí. Listo. Eso, sí, 63553, sí. Entonces, mire, esto de aquí es la parte entera. Esto de aquí es la parte fraccionaria. Entonces, el número, ahora sigue poniéndolo completo, el número 26,475,57, ¿cierto? Va a ser igual al número 63.553.4436. ¿Listo? Ahí igual ustedes ya le ponen el subíndice, ¿no? Ya que estoy en un blog de notas y pues... ¿Listo? Así quedaría el número. Profe, entonces el número entero se lee es de abajo hacia arriba, ¿cierto? Ajá. Porque a mí el primero que me dio fue el 3, después el 5, después el 5, después el 3, por último el 6. Entonces se lee de abajo hacia arriba. Ah, no, entonces está al revés. Ah, no, No, porque espera. No. sí, pero está bien porque después de división es de abajo hacia arriba, ¿no? Sí. Lo tiene Ajá. bien. Sí, Sí. entonces sí, está bien. Ajá, eso sería, chicos. ¿Sí es claro? Ahí sí, profe. Sí, Gracias, profe, ahí sí. sí quedó claro. Por ahí sí ya. Sí, Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta, duda? mañana. Profe, nos hace el favor de darnos plazo hasta mañana mediodía para subirlo. Sí, pues les iba a dar hasta mañana, hasta la hora de clase, de hecho. Ah, bueno, Pero pues no mejor se duerman. entonces. Igual Mejor pues entonces. yo, para que lo junten con el que pusimos ahora, ¿no? Pues de una vez, para hacer una sola revisión. Lo juntan con este, ¿vale? Ah, no, si es con ese, entonces sí hasta el domingo. No, este es Profe, corto. entonces serían 8 ejercicios, ¿no? Los 8 ejercicios en total. Ajá, sí. Entonces ahí sí ya ustedes ven si juntan pues con fotos en un solo zip o los ponen en un documento de Word y suben solo el documento con las fotos. Vale, profe, entonces ¿hasta cuándo? ¿Hasta mañana a las 12 o hasta cuándo? No, hasta mañana hasta la hora de clase. Listo, profe.